Commissum Divinitus sobre la Iglesia y el Estado. Papa Gregorio XVI, 1835. Sobre la Iglesia y el Estado. Al clero de Suiza. Venerables hermanos y muy amados hijos, saludos y bendición apostólica. El deber del oficio apostólico que Dios nos confió exige que velemos continuamente por el rebaño del Señor. Especialmente dirigimos todo nuestro celo y pensamientos para brindar la mayor ayuda posible siempre que la salvación eterna de las ovejas y la religión católica parezcan estar en peligro. Somos conscientes y deploramos el hecho de que nuestros enemigos astutamente intentan muchas cosas, y no sin éxito. Sus obras son un golpe abierto contra el rebaño cristiano y un daño a la causa católica. Este dolor se agrava porque quienes quieren engañar a los incautos afirman que no quieren restar nada a la integridad de la fe. Pretenden tener como único propósito la protección de los derechos de los laicos. Intentan, con una falsa pretensión de interés público, introducir, difundir ampliamente, establecer. 2. Por eso se atrevieron a convocar una asamblea para deliberar y fabricar una regla mediante la cual se revelaran y definieran aspectos del poder temporal en los asuntos eclesiásticos. Ya sabéis que estamos hablando de aquellas cosas que se llevaron a cabo de forma nefasta durante enero del año pasado en Baden, en el cantón de Aargau. Debido a ellos, experimentaste un dolor agudo e incluso ahora te ponen ansioso y preocupado. No podemos mantener en secreto el hecho de que al principio fuimos influenciados para no hacer nada. Creíamos que los laicos se reunían en el lugar señalado sin otra intención que estudiar aquellos asuntos que conciernen a la religión. Además, creímos que querían continuar para que no solo pudieran discutir los muchos aspectos del poder eclesiástico, sino también para que pudieran ofrecer planes a quienes ejercen una alta autoridad civil. 3. Las actas de esa reunión fueron publicadas recientemente por Ginopedius en Frauenfeld. Estos actos contienen los nombres de los hombres que estuvieron presentes en la reunión, los discursos pronunciados por algunos de ellos en las sesiones y los artículos que allí se transmitieron. Nos horrorizamos al leer esos discursos y artículos y los principios contenidos en ellos. Sabíamos entonces que en la Iglesia Católica se estaban introduciendo novedades contrarias a su enseñanza y disciplina y que conducen a la destrucción de las almas. No podemos permitir esto de ninguna manera. 4. Aquel que hizo todo y que gobierna con prudencia quería que el orden floreciera en su Iglesia. Quería que algunas personas estuvieran a cargo y gobernaran y que otras estuvieran sujetas y obedecieran. Por tanto, la Iglesia tiene, por su institución divina, el poder del magisterio para enseñar y definir cuestiones de fe y moral e interpretar las Sagradas Escrituras sin peligro de error. También tiene el poder de gobernar para preservar y fortalecer en la doctrina verdadera a aquellos a quienes recibe como niños y para dictar leyes sobre todas las cosas que pertenecen a la salvación de las almas, el ejercicio del ministerio sagrado y el culto divino. Quien se oponga a estas leyes se hace culpable de un delito muy grave. 5. Este poder de enseñar y gobernar en materia de religión, otorgado por Cristo a su esposa, pertenece a los sacerdotes y obispos. Cristo estableció este sistema no solo para que la Iglesia de ninguna manera perteneciera al gobierno civil del Estado, sino también para que pudiera ser totalmente libre y no sujeta en lo más mínimo a ningún dominio terrenal. Jesucristo no confió el sagrado cometido de la doctrina revelada a los líderes mundanos, sino a los apóstoles y sus sucesores. Solo les dijo a ellos: el que a vosotros oye, a mí me oye, quien te rechaza, a mí me rechaza. Estos mismos apóstoles predicaron el Evangelio, difundieron la Iglesia y establecieron su disciplina no de acuerdo con el placer de la autoridad laica, sino incluso a pesar de ella. Además, cuando los líderes de la sinagoga se atrevieron a ordenarles que guardaran silencio, Pedro y Juan, que había usado la libertad evangélica, respondió: tú eres el juez de si es justo a los ojos de Dios escucharte a ti en lugar de a Dios. Por lo tanto, si algún poder secular domina la Iglesia, controla su doctrina o interfiere para que no pueda promulgar leyes relativas al ministerio santo, el culto divino y el bienestar espiritual de los fieles, lo hace para agraviar la fe y anular de la ordenanza divina de la Iglesia y la naturaleza del gobierno. 6. Estos principios son firmes, inmutables y están respaldados por la autoridad y la tradición de los antiguos padres. El obispo Osius de Córdoba escribió al emperador Constancio: no te involucres en asuntos eclesiásticos ni nos des órdenes sobre estos asuntos. Más bien, aprende esto de nosotros: Dios te da el imperio, nos confía el poder eclesiástico. Quien intente en secreto arrebatarle el imperio se opone a Dios. Del mismo modo, tenga cuidado de no atraer el poder eclesiástico hacia sí mismo y convertirse en culpable de un gran crimen. Los líderes cristianos estaban conscientes de esto y consideraron que era algo glorioso reconocerlo públicamente. Entre ellos estaba el gran líder Basilio, que dijo en el octavo sínodo: ¿qué más puedo decir de ustedes laicos? No tengo nada más que decir, excepto que no le está permitido hablar sobre asuntos eclesiásticos. Es deber de los patriarcas, papas y sacerdotes, a quienes se ha confiado el deber de gobernar, investigar y estudiar estos asuntos. Tienen el poder de atar, desatar y santificar. Son los que tienen las llaves eclesiásticas y celestiales, no los que deben ser alimentados, santificados, atados y desatados. 7. Sin embargo, en la reunión de Baden el asunto se discutió de manera diferente. Los artículos que de él surgieron atacan la sana doctrina del poder eclesiástico y conducen a la Iglesia misma a una esclavitud escandalosa e injusta.
Incluso está sujeta al juicio de la autoridad laica en la promulgación de decretos relacionados con el dogma, y sus leyes disciplinarias se declaran sin fuerza y efecto a menos que sean promulgadas por acuerdo de la autoridad secular con una proposición adicional sobre las penas contra quienes desobedecen. Entonces, ¿qué? A esa misma autoridad civil se le otorga el poder de aprobar o de oponerse a la celebración de los sínodos diocesanos, de inspeccionar los sínodos, de supervisar los seminarios y de confirmar el sistema de su gobierno interno establecido por los obispos, de destituir a los clérigos de sus deberes eclesiásticos. 8. No hay nada que pertenezca más a la Iglesia y no hay nada que Jesucristo quisiera más reservado para sus pastores que la dispensación de los sacramentos que instituyó. El poder de juzgar acerca de su dispensación pertenece solo a aquellos a quienes estableció como ministros de su obra en la tierra. Es malo si la autoridad civil se apropia de algo en este santo oficio. Es malo si la autoridad civil prescribe algo al respecto o da órdenes a los ministros de los sacramentos. Es perverso si intenta con sus leyes oponerse a las reglas que nos fueron transmitidas por escrito o por tradición oral de la Iglesia primitiva sobre la distribución de los sacramentos al pueblo cristiano. Nuestro predecesor San Gelasio dijo en su carta al emperador Anastasio: sabes, misericordioso hijo, que se le permite gobernar sobre la raza humana. Sin embargo, sométete a los obispos y busca de ellos el medio de tu salvación. Al recibir los sacramentos celestiales y distribuirlos apropiadamente, sabes que debes estar sujeto en lugar de gobernar. Por tanto, sabes que en estas cosas dependes de su juicio y que ellos no quieren estar sujetos a tu poder. Lo que parece increíble y portentoso es que la reunión de Baden progresó hasta el punto de que incluso el derecho y el oficio de dispensar los sacramentos se atribuyeron a la autoridad secular. Los artículos que se escribieron precipitadamente sobre el sacramento del matrimonio en Cristo y la Iglesia ciertamente se inclinan en esta dirección, al igual que el apoyo brindado para contraer matrimonios mixtos. 9. Estas cosas deben ser condenadas porque la autoridad civil hace leyes sobre la celebración de un sacramento divinamente establecido y se atreve a ordenar a los sacerdotes en un asunto tan grave. Pero hay que reprocharles aún más porque fomentan una idea absurda e impía a la que llaman indiferentismo, de hecho, dependen de él según sea necesario. Además, se oponen a la verdad católica y a la doctrina de la Iglesia que prohíbe los matrimonios mixtos como vergonzosos debido a la comunión en las cosas santas y debido al grave peligro de la perversión del cónyuge católico y la educación pervertida de los futuros hijos. La Iglesia tampoco concedió jamás el poder libre para contraer tal matrimonio a menos que se añadieran condiciones que evitaran las causas de peligro y deformidad. 10. Jesucristo confirió a su Iglesia el poder supremo de administrar la religión y gobernar la sociedad cristiana. Esto no está sujeto a la autoridad civil. En su carta a los Efesios, el apóstol enseña que Cristo estableció este poder eclesiástico en beneficio de la unidad. ¿Y qué es esta unidad a menos que se ponga a cargo de toda la Iglesia una persona que la proteja y una a todos sus miembros en la única profesión de fe y los una en el único vínculo de amor y comunión? La sabiduría del legislador divino ordenó que se colocara una cabeza visible sobre un cuerpo visible para que una vez establecida, la oportunidad de división pudiera ser eliminada. Por lo tanto, aunque para todos los obispos a quienes el Espíritu Santo colocó como gobernadores de la Iglesia de Dios hay una dignidad común y, sin embargo, en cuestiones de rango hay igual poder. Usando las palabras de San León el Grande, entre los santos apóstoles había una semejanza de honor pero una distinción de poder, si bien la elección de todos era igual, solo a uno se le concedía la preeminencia entre los demás, porque el Señor quería que el sacramento del deber evangélico perteneciera al oficio de los apóstoles, así lo colocó principalmente en San Pedro, cabeza de todos los apóstoles. De todos los apóstoles, le concedió esto solo a Pedro cuando le prometió las llaves del reino de los cielos y le confió la obligación de apacentar las ovejas y los corderos del Señor y el deber de fortalecer a sus hermanos. Quería que esto se extendiera a los sucesores de Pedro, a quienes colocó sobre la Iglesia con igual derecho. Esta ha sido siempre la opinión firme y unida de todos los católicos. Es dogma de la Iglesia que el Papa, sucesor de San Pedro, posee no solo primacía de honor, sino también primacía de autoridad y jurisdicción sobre toda la Iglesia. En consecuencia, los obispos están sujetos a él. 11. En palabras de San León, que sigue hablando de la Santa Sede de Pedro, es necesario que la Iglesia en todo el mundo esté unida y adherida al centro de la unidad católica y la comunión eclesiástica, para que quien se atreva a partir de la unidad de Pedro pueda comprender que ya no participa del misterio divino. San Jerónimo agrega: el que come cordero fuera de esta casa es impío. Los que no estaban en el arca de Noé perecieron en el diluvio. Así como el que no se reúne con Cristo, así el que no se reúne con el vicario de Cristo en la tierra, claramente desparrama. ¿Cómo puede reunirse con el quien destruye la santa autoridad del vicario de Cristo y viola sus derechos? Es a través de estos derechos que el Papa es el centro de la unidad, que tiene la primacía del orden y la jurisdicción. 12. Admitimos entre lágrimas que esto se intentó en la reunión de Baden. El Papa solo y ningún obispo tiene derecho a transferir los días fijados por la Iglesia para celebrar fiestas y observar ayunos y anular el precepto de asistir a misa. Esto quedó claramente establecido en la Constitución Auctorem Fidei publicada por nuestro predecesor Pío VI el 28 de agosto de 1794, contra los pistoianos. 13. Los elementos contenidos en los artículos de Baden son contrarios a esto y son mucho más nocivos porque en el tema de la disciplina se reservan el derecho a la autoridad civil. El privilegio especial de sacar a las congregaciones religiosas que viven bajo una regla de la jurisdicción de los obispos y someter estas congregaciones directamente a él pertenece al Papa, un derecho que los papas han utilizado desde los tiempos más remotos.
Los artículos de la Convención de Baden restringen este derecho. No mencionan la necesidad de pedir y obtener el permiso de la Santa Sede. Así, los planes pueden ser emprendidos por una autoridad secular a través de la cual, después de que la exención de las órdenes monásticas sea abolida en Suiza, las congregaciones regulares puedan quedar sujetas a la autoridad de los obispos ordinarios. 14. A estos, deberíamos agregar lo que indican que han sido autorizados en relación con los derechos de los obispos. Si estas cosas se examinan a fondo y se remiten a los principios de los que proceden los artículos hechos en la Conferencia de Baden, parecen confirmar que la jurisdicción de los obispos no puede ni debe ser influida por la autoridad suprema del Papa. Tampoco deben estar circunscritos por limitaciones. Tampoco debemos omitir las cosas que se propusieron con respecto a la erección de una sede metropolitana o la unificación de algunas de esas diócesis en otra iglesia catedral ubicada más allá de los límites de Suiza. Los derechos de la Santa Sede en este asunto fueron ignorados. Así, la autoridad civil actuó como si tuviera total libertad en estos graves asuntos para establecer por derecho propio aquellas cosas que consideraba ventajosas para las necesidades espirituales del pueblo. Pasamos por alto muchas otras cosas que serían demasiado aburridas para enumerarlas individualmente. Sin embargo, infligen un gran daño a esta Santa Sede de Pedro y amenazan, violan y desprecian su dignidad y autoridad. 15. Dado que esta es la situación y la Iglesia se enfrenta a una perturbación tan grande y abierta de la sana doctrina y los derechos eclesiásticos y a un peligro tan grande y grave para la causa católica en estas regiones, nos correspondía alzar nuestra voz desde este Montaña Santa poco después de que se celebró la reunión de Baden y criticar, reprender y condenar abiertamente esos artículos a todos los que participaron en la conferencia. Retrasamos nuestra decisión sobre su maldad hasta ahora porque esperábamos que quienes administran los asuntos civiles los rechazaran y desaprobaran totalmente. El asunto, en su mayor parte, no se cumplió de acuerdo con nuestras expectativas. Por el contrario, nos enteramos muy apenados de que se promulgaron leyes que confirmaron esos artículos y los protegieron por decreto público. 16. Nosotros, en nuestro papel de maestro y médico universal, debemos cuidarnos diligentemente de que nadie sea inducido a error por nuestra acción y concluir que los artículos de la reunión de Baden no son incompatibles con la enseñanza y la disciplina de la Iglesia. Sabemos que no podemos vacilar ni callar más. Como se trata de un asunto de gran importancia, sometimos estos artículos a un examen detenido. Hemos escuchado los consejos y recibido las opiniones de los cardenales de la Santa Iglesia Romana y hemos considerado todo el asunto cuidadosamente por nuestra propia voluntad y con seguro conocimiento. Con la plenitud del poder apostólico, reprobamos y condenamos los artículos antes mencionados de la reunión de Baden por contener afirmaciones falsas, precipitadas y erróneas, como menoscabo de los derechos de la Santa Sede, derrocar el gobierno de la Iglesia y su constitución divina, y someter el ministerio eclesiástico a la dominación secular, y como procedente de instalaciones condenadas. Decretamos que deben ser considerados condenados para siempre. 17. Si bien queremos señalar estas cosas abiertamente por nuestro deber apostólico, nos queda hablar con afecto paternal a ustedes que han asumido una parte de su gobierno, cuya plenitud nos confió el príncipe de pastores. Entre tantos males que asedian a la Iglesia católica en estos tiempos malos, qué grandes pruebas oprimen nuestro corazón. Hemos experimentado una gran tristeza, especialmente por aquellas cosas que recientemente se intentaron audazmente. Debería ser suficiente con dirigir su atención hacia él, y no debería ser necesario explicar los detalles. 18. En nuestro dolor, no debemos dejar de mencionar que lo que hiciste al proteger la causa católica y cuidar la salvación del rebaño confiado a tu cuidado nos trajo un gran consuelo. Por tanto, damos gracias al Padre de misericordias y al Dios de todo consuelo que nos consoló contigo mientras estábamos oprimidos por tal tribulación. Debemos despertar tu devoción. Te exhortamos a luchar por la causa de Dios y de la Iglesia con mayor celo a medida que los ataques del enemigo se vuelven más severos. Es su deber pararse como una pared para que no se pueda colocar ningún otro cimiento que no sea el que ya se ha colocado. También es su deber mantener la fe sin mancha. Hay otro cometido sagrado que debéis defender firmemente, a saber, las santas leyes por las que la Iglesia establece su disciplina, y los derechos de esta sede apostólica. Por lo tanto, actúen según el cargo que ocupen, según la dignidad con que están investidos, según la autoridad que recibieron, según el sacramento por el cual se unieron en solemne consagración. Desenvaina la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Denuncia, suplica, reprende con toda paciencia y enseñanza. Trabajar y luchar por la religión católica, por la autoridad divina y las leyes de la Iglesia, por la sede de Pedro y su dignidad y derechos para que no solo los rectos permanezcan seguros, sino también para los engañados por la seducción se puede volver a llamar por error. Desenvaina la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Denuncia, suplica, reprende con toda paciencia y enseñanza. Trabajar y luchar por la religión católica, por la autoridad divina y las leyes de la Iglesia, por la sede de Pedro y su dignidad y derechos para que no solo los rectos permanezcan seguros, sino también para los engañados por la seducción se puede volver a llamar por error. Desenvaina la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Denuncia, suplica, reprende con toda paciencia y enseñanza. Trabajar y luchar por la religión católica, por la autoridad divina y las leyes de la Iglesia, por la sede de Pedro y su dignidad y derechos para que no solo los rectos permanezcan seguros, sino también para los engañados por la seducción se puede volver a llamar por error. 19. Además,
para que el resultado deseado sea el resultado de estos cuidados y trabajos realizados por nuestros venerables hermanos, nos dirigimos también a los que son ministros de los sacramentos, pastores de almas y predicadores de la palabra divina. Es tu deber estar totalmente unido a ellos en la voluntad, estar inflamado con el mismo celo y estar en armonía con ellos en esta obra para que el pueblo esté protegido de todo peligro de error y contaminación. Esfuércense para que todos piensen lo mismo y nadie se deje engañar por enseñanzas extrañas. Que todos eviten las novedades profanas, se aferren a la fe católica y se sometan al poder y la autoridad de la Iglesia. Cada uno debe vincularse cada vez más firmemente a esta sede que el fuerte Redentor de Jacob colocó como columna de hierro y como muro de bronce contra los enemigos de la religión. Debes recibir a estos enemigos como personas que deben ser educadas en la ley de Cristo y de la Iglesia. 20. Debe ser obvio que el poder secular y las leyes que promulga en relación con el bienestar de la sociedad civil deben ser obedecidas, no solo por temor a la ira, sino también por la conciencia. Sin embargo, nunca se permite abandonar vergonzosamente la fe a causa de ella. Dado que los espíritus del pueblo se forman de esta manera, considere que sus labores son tanto para la tranquilidad de los ciudadanos como para el bienestar de la Iglesia, estas dos cosas no se pueden separar una de otra. 21. Que el Dios misericordioso, de quien proviene todo don perfecto, cumpla estos nuestros deseos. Que la bendición apostólica que os impartimos con amor, venerables hermanos, a nuestros hermanos en el Señor y a los fieles, sea signo de las cosas buenas que deseamos ardientemente para esta parte del rebaño católico. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 17 de mayo del año 1835, quinto año de nuestro pontificado.